En el vídeo anterior nos habíamos quedado en la parte de la nomenclatura que nos especifica la información que contiene el documento, con un sistema de nomenclatura por secuencia de códigos que cumple a la ISO 19650. Una secuencia de campos que se concatenan para formar el nombre del documento, campos que a su vez pueden tener además una serie de valores permitidos o predeterminados, para que todo el mundo en el proyecto hable el mismo idioma, tanto si tiene que generar información como si tiene que leer archivos e información. Nos falta por terminar de ver un par de campos, que la norma recomienda que sean metadatos, es decir, atributos de los archivos, pero que también se pueden incluir dentro del propio nombre del archivo. Estos dos últimos campos o metadatos, que deben ir al final de la secuencia de la nomenclatura, son, por este orden, primero, el código de estado y el código de revisión. Un código de revisión, de acuerdo con una norma acordada, que nos va a indicar la versión del documento, y un código de estado, que indica el uso o usos permitidos de la información que contenga el archivo. Si se incluyen como metadatos, estos deberían aparecer como atributos del archivo dentro del entorno de datos común. Vamos a ver un ejemplo de esto último dentro de BIM 360, cómo los campos revisión y código de estado no están en el archivo, sino como atributos del archivo. Estamos en Autodesk Construction Cloud, como entorno de datos común para un cierto proyecto. Aquí en la parte de gestión documental, en el entorno de datos común, tenemos nuestras zonas de WIP, por ejemplo, y una carpeta de datos previos. Dentro de WIP tenemos, por ejemplo, estas disciplinas. Pero vamos a centrarnos en la parte del estado y revisión. Tenemos un archivo en el entorno de datos común, en una cierta zona de dicho entorno, y vemos que el nombre del archivo es una cadena de campos, pero que el estado y la revisión no participan estrictamente del nombre del archivo. Es decir, que el entorno de datos común debe permitir que aparezcan como atributos tanto el estado y la revisión. En la revisión yo puedo poner cualquier versión del archivo y en el código de estado yo puedo elegir entre los códigos de estados establecidos para la norma de nomenclatura de este proyecto. Esta norma de nomenclatura, por ejemplo, en BIM 360 se gestiona desde el siguiente elemento. Veis que hay posibilidad de colocar un estándar de nomenclatura y si vamos al estándar de nomenclatura vemos convención de nomenclatura, proyecto, creador, volumen, sistema, tipo, función, número y como atributos relacionados el estado y la revisión. Si nos vamos a la configuración de este estándar de nomenclatura, vemos que, por ejemplo, el atributo estado tiene estos posibles códigos. S0, estado inicial. S1, disponible para coordinación. S7, disponible para el AIM, para el modelo final del proceso, etc. Nosotros en BIM Learning preferimos incluir directamente el código de estado y la revisión dentro del nombre del archivo. Entre otras cuestiones, porque cuando el archivo sale del entorno de datos común, para entregárselo a un subcontratista, a un jefe de obra o a otros agentes que no tienen acceso al entorno de datos común, dichos metadatos o atributos se pierden o se deben reescribir manualmente en el nombre del archivo a la hora de exportar. El código de estado nos va a indicar el uso permitivo de la información del archivo, pero realmente nos va a decir mucho más. Nos va a indicar en qué punto de desarrollo y revisión se encuentra el archivo, en ese viaje del archivo desde el delineante en la zona WIP hasta que llega a un plano de obra en el estado publicado. Y también tenemos el código de revisión, que nos va a indicar la versión de la información, la versión del archivo. Todos somos conscientes de la cantidad de veces que en un proyecto se van a sufrir cambios, modificaciones, rectificaciones, y este código será el encargado de gestionar y de mantener la trazabilidad de dichas modificaciones. Será el encargado de evitar que un ingeniero realice sus instalaciones con un patinillo desactualizado o de que en obra se levante un cierto muro con una versión incorrecta del proyecto. De tal manera que esos dos códigos están íntimamente ligados a los flujos de trabajos establecidos para el proyecto o dentro de nuestra empresa, ya que nos indican los puntos de control de calidad que han permitido a la información avanzar de un estado a otro y al uso permitido de la información en cada uno de esos estados. Vamos a ver ahora en profundidad el código de estado.
En la norma de nomenclatura de nuestro proyecto, de nuestro estándar BIN, respecto a los códigos de estado deberá haber una lista de valores predefinidos de los usos permitidos de la información. Vamos a hacer un ejemplo sencillo basado en los códigos de estado de la PAS 1192, norma británica en la cual se inspira la ISO 19650, para entender además que estas nomenclaturas ya tienen unos años de uso y para hacer una tabla propia de códigos de estado para nuestro flujo de trabajo del proyecto. Además, vamos a ver cómo estos códigos de estado trabajan en coordinación con la estructura de carpetas del entorno de datos común, con esos estados básicos de la información. Os recuerdo que en la norma ISO 19650 no se establece ninguna tabla predefinida de códigos de estado. Lo ideal es que en cada empresa adaptemos los códigos de estado a los flujos de trabajo o zonas del entorno común que solamos utilizar y a los puntos de control de calidad que establezcamos durante el proceso de proyecto. Partimos de un entorno de datos común tremendamente sencillo, con solo 3 carpetas, cada una de ellas correspondiente a los 3 estados de la información, según la norma ISO 19650, Work in Progress, compartido y publicado. Y ahora vamos a ver cuál es la relación de estos estados de la información con los códigos de estado. El primer código que nos aparece es el código de estado S0. S0 para Work in Progress. Toda la documentación que empezamos a fabricar y a crear en Work in Progress tiene este código de estado. Es una información que está en pleno desarrollo. No vale para compartir. Estado inicial no apto para coordinar ni para compartir. Esta información llegará a un momento en que pasará por un filtro de control interno del delineante que esté haciendo el modelo y los planos, de revisión por parte de terceros o del jefe de proyecto, del coordinador BIM, y de aprobación por ese mismo coordinador BIM o el jefe de proyecto. No se pasa nada compartido, ningún documento, si antes no ha sido aprobado. Y antes de eso tiene que haber estado controlado y revisado. En compartido aparece el estado de la información S1, el código de estado S1, que indica que la información es apta para ser coordinada con otras empresas, con otros equipos de desarrollo. Yo soy arquitecto, comparto esta información con la ingeniería para que la ingeniería, por ejemplo, vea que los huecos de falsos techos, patinillos y salas de máquinas son suficientes para sus instalaciones. S1, información disponible para compartir con otros equipos de desarrollo en funciones de coordinación. Llegado el momento, si esta información es válida y tanto arquitectura como el ingeniero han hecho los modelos, en este caso la arquitectura es la que tiene que ser válida en cuanto a dimensiones de necesidades de instalaciones, pues si ha sido revisada por esos equipos de desarrollo externos y ha sido aprobada por el cliente, podrá ser pasada a publicado. En publicado, el código de estado que nos vamos a encontrar normalmente es A1, información autorizada y aceptada de carácter contractual. Ya los planos y el modelo ya son válidos para contratar, pedir presupuesto, es decir, tienen carácter totalmente contractual. Pero esto puede ser un poquito más complejo. Este es un caso tremendamente sencillo. Por poner un poquito más de complejidad, puede aparecer un código de estado S2. ¿Para qué? Información disponible para compartir con el cliente, para aprobación por parte de este. El cliente no va a revisar ninguna condición técnica de ningún tipo. En todo caso, tendrá que revisarla y aprobarla desde su punto de vista como inversor, a ver si cumple sus expectativas, pero no se va a meter a coordinar instalaciones con arquitectura. Son estados y usos de la información diferentes. Como hemos podido comprobar, los códigos de estado están íntimamente relacionados con los estados o zonas del entorno de datos común y con los flujos de trabajo y de control de calidad. Por eso, además de pertenecer al ámbito de la nomenclatura de archivo, nos sirven para establecer nuestros estándares BIM, hitos, protocolos, puntos de control de calidad, revisiones, comunicaciones con el resto de agentes que participan en el proyecto. En el siguiente vídeo vamos a completar la nomenclatura de archivos profundizando en el concepto de revisiones o versiones. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.